Hola, ¿cómo están? Un gusto de saludarlos nuevamente con cada sábado. Estamos en Educación Financiera, un programa que hacemos cada sábado a partir de las 12 hasta las 13 horas, junto a mi gran amigo don Alejandro Mancilla, que nos acompaña desde la capital. Y como siempre nos sorprende cada vez que tenemos un programa con grandes invitados. Y bueno, ahora viene un invitado que yo lo conozco hace rato ya, ¿eh? Así que lo voy a presentar yo, además encima, el ex presidente del Consejo Regional Valparaíso del Colegio de Contadores de Chile, está con nosotros, acompañándonos. Qué gusto de tenerte nuevamente aquí, Roberto, y los saludo a ambos. Gracias por compartir con nosotros este programa de educación financiera. Dale. Gracias a ti, Alejandro, por invitarme a tu programa de Educación Financiera. Buenos días a todos los auditores de HI Radio y compartir nuevamente contigo y con mi estimado Hernán Pulgar. Hace rato que no estaba en radio, así que me dio mucho gusto que me llamaras. Así que muy contento de estar nuevamente aquí. Alejandro. Igual para mí, Roberto, Hernán, un agrado. Siempre partimos este programa tratando de aportar un granito de arena en este tema tan grande como es los temas financieros y la educación financiera. Un agrado de nuevo compartir contigo, Roberto, y dada la coyuntura, tú eres experto tributario. Me gustaría, no sé si puedo, Hernán. Sí, dale, comencemos. Hoy día tú eres experto tributario, Roberto. Tú me hiciste clase hace varios años atrás que yo me hice un refresh. Y particularmente hoy día, pensando en quienes nos escuchan, pymes, pequeños empresarios, emprendedores, personas naturales, en fin, hoy día estamos viviendo una coyuntura. Hoy día salió el IPC del mes de junio, 0,9%, 7,1% acumulado, 13% esperar, y en una turbulencia internacional, con un proyecto, un borrador de constitución que no convoca, he estado viendo, y en medio de todo eso, una reforma tributaria. Roberto, tú que eres experto tributario, que toda tu vida te has dedicado a esto, y que asesoras empresas, ¿cuál es tu mirada, cuál es tu opinión de esta reforma tributaria que se va a entregar y que se va a discutir en el Congreso en medio de entorno de esta circunstancia que estamos viviendo? La primera mirada es una mirada hacia el pasado de un país que vive de reformas tributarias y que se mal acostumbró a que cada vez que hay un cambio de gobierno viene una reforma tributaria nueva. Eso no le hace bien al país. Si uno lo mira en términos macro, sin entrar en la reforma tributaria misma, que es la que se presentó ayer, el proyecto de ley, cuando ocurren esas cosas de un país que vive de reformas tributarias, de que te cambian las reglas del juego, eso desincentiva la inversión externa y, por supuesto, hoy día inversión interna. Entonces, eso es la primera mirada. Es decir, no puede ser que un país se lleve haciendo reformas tributarias. Lo segundo es que toda reforma tributaria, y esta no está exenta de ello, el argumento es recaudación de fondos para cubrir gastos, para mejorar el PIB, de una carga estatal, ¿cierto? Que cada vez crece más. Entonces también uno se explica, bueno, pero ¿hasta cuándo? Es decir, en el fondo le seguimos metiendo gastos. La idea es cubrir gastos estatales. Entonces, lo que debería hacerse es optimizar, ¿cierto?, los gastos del Estado. Entonces, que no sea una reforma tributaria la que te venga a solucionar esos problemas. Yo creo que es la segunda. Lo tercero es que, como toda reforma tributaria, se dice mucho, se ofrece mucho, pero ¿quién analiza los resultados que deja una reforma tributaria? La reforma tributaria del año 2014, la presidenta Bachelet, la reforma de la reforma del 2016,
la reforma del presidente Piñera el 2020. Bueno, ¿quién dice qué expertos? Porque aquí no vale la voz del Servicio de Impuestos Internos. Aquí tienen que ser expertos tributarios que digan, mira, o economistas, que digan, mira, realmente esta reforma tributaria recaudó los millones que decía que iba a recaudar. Si realmente esta reforma tributaria, en sus lineamientos generales, en sus planteamientos que establece, si se cumplen o no se cumplen los objetivos, si uno mira con esa mirada, uno dice, mira, una reforma tributaria más, que para mí, de acuerdo a lo que te digo, no genera crecimiento, no va por el crecimiento, no va por el incentivo a la inversión, y estamos, como tú bien dices, Alejandro, con una inflación a nivel mundial, vamos hacia una recesión, y la verdad es que meter una reforma tributaria en medio de una problemática económica como la que hay hoy día es profundizar a lo mejor la recesión. Justamente por eso, mira, permíteme un punto ahí, Roberto. Justamente lo hablamos la semana pasada con Alejandro y nuestro invitado que tuvimos. Es que la pregunta que yo le dije a él, y te la hago a ti también, yo creo, en mi humilde opinión, no soy experto en nada, es que no era el momento. O sea, el peor momento para hacer una reforma tributaria es este. Es con un dólar casi a 1.000 pesos, con una inflación tremenda, o sea, con una recesión que a todas luces se ve una recesión a nivel global de las grandes economías como Estados Unidos, y está quedando la grande. Entonces, hacer una reforma, sacarle más impuestos a las empresas cuando hoy día ya se han ido 70, 80 mil millones de dólares hacia afuera, producto de la incertidumbre política que hay aquí, y más encima meterle incertidumbre económica. O sea, hoy día no se sabe, las pymes, los medianos, los grandes empresarios no saben cuánto impuesto va a tener que pagar después de esta reforma, Roberto. Si desmenuzamos el proyecto de reforma, en términos generales uno podría decir que esto afecta a un sector de la ciudadanía, a un sector de la economía, porque ahí se mantienen beneficios, se mantiene la tributación de las pymes. Si recordamos, la reforma tributaria del presidente Piñera está enfocado en las pymes. Sí. Simplificación de sistemas tributarios, tasas de impuestos. Bueno, eso a la luz de lo que se plantea, eso se estaría manteniendo. ¿Ya? Y el tema va por grabar la riqueza, grabar a los grandes contribuyentes. Entonces, ahí eso es la modificación. Pero si uno después va abriendo un poquito el tema, va encontrándose con algunas situaciones que sí pueden afectar. Y fíjate que si queremos analizar la profundidad, esto no sé cuánto tiempo disponemos. Sí, dale. Pero No. Ok, mira, me voy a adelantar a algo que yo había estado analizando, pero hay un tema que tiene que ver con la renta presunta, que afecta aquí a los auditores que pueden estar escuchando tu programa. Porque esta reforma tributaria lo que trae dentro de la limitación de la limitación de exenciones, que era uno de los temas que está así sabido, está el tema de reducir el beneficio de la renta presunta a las microempresas, es decir, aquellos que venden no más de 2.400 UF al año. Significa que las pequeñas y medianas empresas que hoy día están acogidas al mecanismo de la renta presunta, les va a afectar, porque ellos van a tener que pasar a los regímenes generales que hoy día existen. Entonces, ahí hay un impacto que va a afectar a parte de la población. Sí, y sobre todo los que ganan, ya se dijo, de 4 millones de pesos hacia arriba. Y hay muchas empresas, pequeñas empresas que ganan eso y les va a afectar. Voy contigo, Alejandro. Lo que dice Roberto, o sea, 2.500 unidades de fomento son 66,80 millones de pesos al año. Sí. 80 millones, que va a ser, ellos van a entrar al régimen general. El régimen general implica tener un contador, tener gasto de administración mayor,
hacer declaraciones de impuestos todos los meses y ese es un costo que se le agrega a la empresa. Por otro lado, hay un proyecto ahí de reducir las horas de trabajo, 40 horas a la semana. Sí. Por lo tanto, muchas empresas van a tener que contratar más gente o bajar sueldo, porque las pymes, las grandes empresas les da lo mismo. En este mismo programa hemos comentado que las grandes empresas se controlan solas, se defienden solas, tienen espalda para defenderse. En cambio, el comerciante que nos está escuchando, el pyme que nos está escuchando, el emprendedor que nos está escuchando, que no tiene por qué saber en detalle todas estas cosas, porque él es a lo mejor experto en panadería, en ropa, en fin, y no tiene por qué saber de estas cosas, se va a tener que asesorar, y eso le va a ser un costo adicional. Yo comparto con Roberto y contigo que tú lo mencionaste, Hernán, y Roberto lo precisó muy bien, que es aumentar impuestos, pero no se ve el gasto, a dónde va esa plata. Así es, así es. El uso eficiente de los recursos. Es como que la mujer y los hijos le piden al dueño casa, quien genera los ingresos, quien sea la mamá o el papá, o quien sea, le dice, quiero más plata, más mesada, más esto, más que otro. Bueno, pero si no es un banco emisor. En este mismo programa, en algún minuto, mencionamos que yo bajé una cifra de la Dirección de Presupuesto de Educación y Salud en los últimos 10 años atrás. Un análisis de 8 años, pero esto lo hice hace 2 años atrás. El presupuesto de educación subió 1,6 veces y el presupuesto de salud 2,6 veces, son cifras oficiales. Eso lo puede ver cualquier persona en internet. Y si vemos ya, se aumentó 1,6 veces el presupuesto y 2,6 veces. La pregunta es, ¿ha mejorado la educación? ¿Ha mejorado la salud? No ha mejorado. Y por lo tanto, no es gastar un saco roto. Y esa plata que se pretende recaudar viene del sector privado. Si el sector privado es el motor del país, no es el Estado de Chile. El Estado es consumidor de plata, que lo obtiene del sector privado. Entonces, esta coyuntura política, económica y social no es la mejor como para ver, además, proponer una reforma tributaria, y como bien lo señaló Roberto, cada gobierno hace su reforma tributaria, no es sano desde el punto de vista económico. Sí, voy contigo al tiro, Roberto. Decir a los amigos que estamos en Educación Financiera, como cada sábado a partir del mediodía, junto a nuestro panelista estable, don Alejandro Mancilla, y hoy día obviamente tenemos un gran invitado que es Roberto Lucero. Estamos por el 88.3 en toda la provincia de Petorca y www.hradio.cl, nuestra casa digital. Roberto, lo que veíamos, ¿no es cierto?, el tema de que no era prudente, pero ya se va a hacer, ya se ingresó al Parlamento, el ministro ya la ingresó, entonces ya va en camino esta reforma tributaria. Esperemos que, y a mí me causa una duda muy grande cuando él dice que el 97% de los que pagan impuestos no le va a afectar, que solamente al 3%. Y cuando habla del 3%, vamos a poner que sea así, que sea el 3% que le va a afectar y que va a tener que pagar más impuestos. Y él pretende recaudar el 4,5% del Producto Interno Bruto. Es mucha plata. O sea, un 3% de los empresarios o personas van a pagar y van a juntar esa cantidad de plata. Yo creo que no. Ahora, con esto termino, Roberto. Es que cuando la pyme le suben el impuesto, ¿qué hace? Sube el producto. ¿Y quién paga el producto? El consumidor final. Entonces, cuando él dice que no le agrava a la persona, es lo mismo que dijo y que todavía a mí me da vuelta en la cabeza y no logro entender que por qué este ministro de Economía todavía está en el gobierno, cuando dice él que los dólares, nosotros no nos importa el precio del dólar porque los chilenos lo compramos en dólares. O sea, de una estupidez del porte de una casa. Entonces, con ese tipo de gente en el gobierno y diciendo este tipo de cosas, de verdad, siendo un simple ciudadano, no estudié economía, los números no me cuadran, Roberto, por ningún lado. Mira,
voy a precisar algunas cosas que tú señalas, con todo respeto, mi Sí. estimado Dana, pero quisiera partir, dado que estamos en este programa de educación financiera, que lo que tienen que entender la gente es que entramos en un nuevo proceso de reforma tributaria. Ya. Y como todo proceso tiene etapas y donde tiene que llegar y cómo tiene que funcionar. Entonces, este proceso partió ayer, porque ayer, 7 de julio, ingresó el proyecto de reforma tributaria, que además es un proyecto que viene dividido en 3 partes. La primera parte del proyecto de reforma tributaria de este gobierno se presentó ayer. Ya. La segunda y tercera parte se va a presentar en el cuarto trimestre del 2022, es decir, en octubre del 2022, octubre-noviembre. Primera cosa. Lo segundo es que el proyecto tiene que ir a la Comisión de Hacienda, entra a la discusión en la Comisión de Hacienda, démonos vuelta ahí, después se va a la Cámara de Diputados, se va a la Cámara, al Senado, ¿ya? Hasta que en algún minuto se transforma en ley. Y cuando se transforma en ley se tiene que implementar. Y cuando se tiene que implementar, uno va rápidamente al Código Tributario. El Código Tributario dice por ahí que los impuestos que son de carácter anual entran en vigencia el 1 de enero del año siguiente a la publicación de la ley, y los impuestos mensuales entran en vigencia el primer día del mes siguiente a la publicación de la ley. Bueno, eso no se ha cumplido en las últimas reformas tributarias, y con esta tampoco, porque yo estaba leyendo el proyecto y justamente en las disposiciones generales dice que la implementación de esta reforma tributaria va a ser en un plazo de 4 años. Ah, ya. De 4 años, primera cosa. Entonces, bueno, hoy día entró el proyecto y lo que entró no es lo que se estuvo diciendo días atrás, en algunos de sus puntos. Entonces, si uno entra al proyecto de reforma tributaria, y yo me quisiera ir después específicamente a uno de los puntos, porque si la reforma tributaria tiene cosas que a lo mejor a algunos de los auditores y auditores no les interesa, pero obviamente, concentramos en lo siguiente. ¿Cuáles son los componentes de la reforma tributaria? Impuesto a las personas, reestructuración del impuesto a la renta, se modifica la tabla de impuesto final, la tabla del impuesto que afecta a los trabajadores y que afecta a los socios o accionistas de empresa, que es la tasa del impuesto global complementario. Se crea el impuesto a la riqueza. Hay reducción de exenciones, se habla nuevamente de las normas de evasión y de elusión. Se modifica el impuesto al royalty minero, y por último hay unos impuestos correctivos. Entonces, esos son los componentes de esta reforma tributaria. Entonces, ¿a dónde nos vamos a concentrar? Bueno, concentrémonos, digo yo, en este programa, en lo que tiene que ver con el impuesto a la renta, y ahí donde quiero precisar algunas cosas que tú señalaste, por lo que tú escuchaste. Sí, por lo que uno escucha, sí. ¿Ya? Mira, en el impuesto a la renta, lo que dice la reforma tributaria es que existe un sistema que se llama semi-integrado hoy día, y existe un sistema integrado hoy día. Las pymes, las pequeñas y medianas empresas, tienen un sistema integrado. ¿Qué significa eso? Que el impuesto de primera categoría es crédito contra los impuestos finales. El sistema semi-integrado dice que el impuesto de primera categoría es crédito parcial por los impuestos finales. El 65% del impuesto de primera categoría es crédito contra los impuestos finales en el sistema semi-integrado. Son los dos sistemas que hoy día existen. El sistema integrado, ¿ya? O si hablamos de régimen, existe el régimen de 14A, que es para el semi-integrado, el 14D, que es para las pymes, y el 14D número 8, el 14D número 3 es de las pymes, el 14D número 8 es para el de transparencia. Son los 3 regímenes que hoy día están, esos regímenes se mantienen. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que dice la reforma tributaria? Que el semi-integrado se cambia a un sistema dual. ¿Y qué es lo que es un sistema dual? Es que en el semi-integrado, que son las empresas, las que están obligadas ahí, voluntariamente cualquiera puede estar en el régimen semi-integrado, pero los que están obligados son los que están con ventas sobre los 75.000 UF. El que está en el sistema semi-integrado, al pasarse al sistema dual, el impuesto de primera categoría ahora ya no es crédito, ni total ni parcial contra el impuesto contra los impuestos finales. Entonces, ¿qué es lo que dice la reforma? Ya, primero, el sistema integrado se transforma en sistema dual. El impuesto a la renta de primera categoría
va a tener tasa 25%. ¿Cuánto es el impuesto a la renta hoy día? 25%, con excepción de lo del sistema integrado, que es un 27%. Entonces, a nivel de impuesto a la empresa, de impuesto a la renta a las empresas, la tasa bajó de un 27 a un 25%. Ahora, para todos es un 25%. Y las pymes, es un 25%. No, señores, es un 10%. No, transitoriamente, en los años tributarios 2021, 22, 23, es un 10% por el tema de la pandemia. Entonces, la tasa del impuesto de primera categoría se mantiene en el 25% y los que pagaban un 27% bajan a un 25%, que son los grandes contribuyentes, los contribuyentes que están sobre 100.000 UF de venta al año. Pero dicho eso, ya donde, ok, se mantiene la tasa, y por eso que las pymes tienen que entender que el impuesto a la renta que hoy día están pagando, que es un 10%, es transitorio. Ya. Se termina el próximo año. Pero, ok, ¿qué más trae la reforma? Ahora trae un impuesto a la producción, o la tasa de desarrollo de un 2%, que va a afectar a los grandes contribuyentes. Como se elimina el sistema dual, se elimina el sistema de ser integrado, es decir, que el impuesto de primera categoría deja de ser crédito contra los impuestos finales, se crea un impuesto a la renta de capital con una tasa del 22%. ¿Qué significa eso? Que los que hoy día están en el sistema semi-integrado, ¿ya?, van a pagar el impuesto del 25% de primera categoría, y por los retiros, remesas o dividendos que se realicen, van a pagar una tasa de un 22%. ¿Cachai? Es una tasa fija. Ya no le vas a aplicar la tasa progresiva por tramo que tiene el global complementario. Y resulta que esa tasa del 22% que van a tener que pagar los socios o accionistas, esa tasa le va a servir como crédito, ¿ya? Va a poder reliquidar su impuesto global complementario. ¿Me entienden? Empezamos a enredar, ¿no es cierto? Uh-huh. Ok, ¿y qué más? Entonces, y ahí viene lo que dijo Hernán. Se modifica la tasa progresiva por tramo del impuesto global complementario. Hoy día la tasa máxima es un 40%. Pero no es la tasa efectiva, porque cuando tú pagas un 40% puedes deducir un porcentaje. Entonces la tasa efectiva anda por el orden del 23%. Pero vámonos a los tramos. Los tramos es que están exentos, hay una tasa exenta hasta 13, hasta en términos mensuales son 777.000 pesos, en términos anuales son 7 millones de pesos, eso está exento. Y de ahí empieza un 4, un 8, un 13,5 y así sucesivamente. Que la tasa máxima era un 40%, es un 40% hoy día. El proyecto de reforma tributaria dice que va a ser un 43%. Entonces, ¿qué es lo que dice el gobierno? Al aumentar la tasa máxima de un 40 o 43%, esto nos va a afectar al 97% de los trabajadores o dependientes o de los contribuyentes, porque el 97% de los que pagan el impuesto al trabajo, que es mensual, o que pagan el impuesto global complementario, que es anual, el 97%, según la estadística que tiene el Servicio de Impuestos Internos, ese 97% está en el tramo que paga el 13,5%, que está entre 50 y 70 UTM o 50 y 70 UTA. ¿Te fijas? Entonces, por eso que dice, no va a afectar, esta modificación no va a afectar a la mayoría. Ok, ese es el impuesto final. Pero resulta que, ya dije, ahora va a gravar de manera diferente a los socios accionistas de las grandes empresas. Entonces, bueno, eso hay que evaluarlo, los efectos que eso puede tener. Perfecto. En esa materia. Ahora voy contigo, Alejandro. Estamos en educación financiera, ya aquí en este día sábado 9 de julio,
para conversar. Estamos hablando de una importante situación que nos va a ocurrir, que es la reforma tributaria. ¿Cuál es tu mirada, Alejandro, frente a los números que nos ha dado Roberto? Y que, insisto, o sea, yo creo que no era el momento, pero ya estamos en esta y va a haber que apechugar, como se dice por ahí, y se verá en el Parlamento cómo se transmite esta reforma, Alejandro. Claramente Roberto mencionó con mucha precisión y mucho detalle uno de los aspectos de la reforma tributaria. Obviamente el gobierno jamás podrá decir, ningún gobierno, aquí va una reforma tributaria que tiene efecto neutro, nada, no le va a afectar a nadie. No. Si pretenden recaudar 4% del PIB, que son 11.000 millones de dólares, obviamente alguien tiene que ponerla. Eso. ¿Y quién es el que paga finalmente en la clase media? Otro de los aspectos de la reforma tributaria es que se elimina la exención del DFL2. El DFL2 es una ley que se creó hace muchos años atrás para incentivar la compra de propiedades, de propiedades que tengan hasta 140 metros construidos. Hoy día tener un departamento de 140 metros construidos es un lujo, pero impagable. Y mucha gente de clase media que tiene un departamento en cualquier comuna de DFL2, que con el DFL2 tenía un incentivo de 50%, una rebaja del 50% de las contribuciones. Ya. Y si tú tienes, Hernán, un DFL2 y lo arriendas, esa renta que tú recibes, ese arriendo mensual, estaba exento de impuestos. Ahora se va a bajar. Hoy día lo van a gravar. Y eso va a afectar a mucha gente de clase media, gente de tercera edad, que tiene una jubilación pequeña y que fruto de sus 40 años de trabajo compró un departamentito, otro departamento que lo arrienda para mejorar su jubilación. Entonces no es cierto, mejor dicho, de que no va a tener efecto, y eso va a afectar derechamente a la clase media. Dijo el ministro que claro, va a haber un descuento de 400.000 pesos al año. 400.000 pesos al año es nada, o sea, sin duda que esa persona que tiene un departamento que lo arrienda para mejorar su jubilación se va a ver perjudicado, se va a empobrecer. Ahora a mí me parece razonable, porque hay mucha gente que tiene 10 departamentos de FL2 y los arrienda y no paga ni un peso de impuestos. Obviamente que el espíritu ahí no es para mejorar su situación personal, es un espíritu de renta, de utilidad, de beneficio. Y ahí me parece razonable grabarlo. Pero a mí me parece razonable que ojalá se le haga una indicación a esta reforma tributaria en este aspecto. Podríamos tocar muchos de los otros que mencionó Roberto, en este aspecto, que al menos una persona que tenga 1 o 2 departamentos y los arrienda, hasta ciertos montos los departamentos que estén exentos, obviamente. Sí, me parece muy bien. Por eso insisto yo, a mí me cuesta, sin ser el experto, me cuesta entender de que se le diga. Incluso estuvo la ministra Vallejo, la ministra Vallejo, que es la vocera de gobierno, estuvo en un canal de televisión explicando lo mismo, y ella insistía que el 97% no iba a pagar impuestos. Entonces yo digo, ¿de dónde van a salir esos 11.000 o 12.000 millones de dólares que van a tener que recaudar? Entonces, y estas reformas tributarias, como han habido, la mayoría de las reformas corrígeme si no es así, Roberto, la de Bachelet pretendía en esos años 8.000, 9.000 millones y recaudó ni siquiera 4.000. No son muy exitosas al final, porque, a ver, una persona cuando ve, porque echa la ley, echa la trampa. El que tiene lucas o se la lleva para afuera o hace algún movimiento para no pagar impuestos. Entonces la reforma tributaria puede ser, pero yo creo que el momento hoy día no es el correcto, Roberto. Ya, Roberto, te complemento antes que Roberto te responda. No es el momento, y el único acento es poner más recaudación tributaria, más impuestos. Los impuestos a nadie le gustan los impuestos, eso está claro. Por eso se llaman impuestos, porque no hay forma de sacárselo. Claro, impuestos, y esto viene de antes de Cristo. Claro. Claro, de la época de los romanos. Así es.
Entonces, a nadie le gustan los impuestos, obviamente. Y por lo mismo hay que ser muy cuidadoso con el tema tributario. Entonces, lo que decía, se pone el acento en recaudar, pero ¿cuándo se ha puesto el acento en veamos si estos gastos son eficientes, si vale la pena o no incurrir ¿Dónde en van esos tremendos? focalizados? ¿Dónde van focalizados? Claro, hay muchos programas hace el gobierno, programas, y que es puro botar plata, y no se cortan esos programas. Claro. Eso está más que conocido y más que estudiado, más que conocido. Sí. Y no se eliminan esos programas que no tienen ningún rendimiento, ningún beneficio. Entonces ahora se dice, para mejorar las pensiones y mejorar la salud ya vemos, 2,6 veces y mira el resultado. Y las pensiones, ahora se dice que aprobando la constitución, este borrador de constitución, mejoran las pensiones. Eso no es verdad. Las pensiones se mejoran con plata. Y el Estado, cuando menos plata tienes hoy, está endeudadísimo, el tipo de cambio está elevadísimo, o sea, por cada dólar hay que pagar 1.000 pesos, y la tasa de interés, por supuesto que subió. Entonces, los números son los que hablan. Y perdóname, Roberto, que te haya interrumpido. Sí. No, para nada. Dale. Yo creo que es bueno interactuar, ¿cierto? Para que no sea monótono esto, y uno aprende también. Yo aprendo mucho de temas financieros y enfoques financieros de Alejandro. Pero entraron a un tema interesante, el tema de los arriendos de los DFL2, como señaló Alejandro. Y ahí también es bueno precisar algunas cosas. Días atrás, antes que entrara el proyecto definitivo, ¿ya?, se hablaba de que iba a haber por la venta de bienes raíces, que por la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, hasta 8.000 UTA estaban exentas de impuestos. Sobre 8.000 pagabas impuestos con una tasa, tenía 3 alternativas, pero vamos a decir que había una tasa que era un 10%. Sobre el mayor valor, es decir, precio de venta menos costo de adquisición, ¿ya? Y que eso se eliminaba. Bueno, no se eliminó, eso se mantiene. Lo que se eliminó, como bien dijo Alejandro, es lo que tiene que ver con los DFL2. Y los DFL2 hay que recordar, o hay que revisar qué es lo que pasó con los DFL2. Bueno, los DFL2 eran estas viviendas sociales que tenían un fin, ¿cierto?, de que la persona podía comprar una vivienda de DFL2 con los beneficios que ésta tenía, ¿ya?, y también podía no pagar impuestos. No pagaba el IVA, claro, no pagaba el IVA. No pagar impuestos a la renta. Sí. Por el arriendo, estaban exentas de impuestos a la renta. Ya. ¿Ya? Pero hay que ser también claro. Hubo un abuso de algunas personas, de algunos ciudadanos, con respecto al tema de FL2. Entonces, en el año 2010 vino una modificación a la ley, justamente porque se detectaron casos de personas que tenían hasta 50 viviendas de FL2 y pagaban 0 de impuestos. Entonces el legislador, ¿qué es lo que dijo? Salió una ley en el año 2010, una modificación a la ley de la renta, que tiene que ver con las viviendas de FL2, y dijo, ya, vamos, se acabó la fiesta, dijo. ¿Cuándo fue esto? En octubre del 2010, dijo, se acabó la fiesta, ya. Todos los que tienen viviendas de FL2 adquiridas antes del 31 de octubre de 2010 se mantiene su régimen tributario, es decir, siguen exentas de impuestos. Están exentas de impuestos. Las viviendas que se adquieran a contar del 1 de noviembre del 2020 van a quedar afectadas el arriendo de estas viviendas de FL2, salvo si son personas naturales. Significa que cualquier sociedad de cualquier tipo jurídico, sociedad anónima, sociedad abierta, cerrada, sociedad responsabilidad limitada, IRL, SPA, cualquiera fuera su forma jurídica, si era una sociedad, entonces por arrendar bienes raíz de viviendas de FL2 queda afecto inmediatamente a impuestos
por el arriendo, por el arriendo. Y dijo ahí, en esa misma ley, en esa misma modificación, dijo que las personas naturales, por las primeras 2 viviendas de FL2, estaban exentos. Y esa es la ley la que hoy día tenemos. Cuando se habla de arriendo de viviendas de FL2, las personas naturales están exentas de pagar impuestos por las 2 primeras viviendas de FL2 que arriendan. Lo que trae esta reforma es que se elimina esa exención. Y como bien dijo Alejandro, esto aquí pagan justo por pecadores. ¿Por qué? Porque esa persona que trabajó y que logró hacerse de un capital, Sí. se compró las viviendas, se compró la primera vivienda para vivir, la segunda para arrendarla. Hoy día ya perdió esa exención. ¿Por qué? Porque esta reforma lo trae. ¿Y por qué? Por el mal uso que se dio de esta ley. Entonces, ¿a quién va a afectar eso? Va a afectar, ¿cierto?, a personas que no son grandes, como dije Alejandro, no son grandes empresas. Las grandes empresas se van a proteger igual. Si a ellos no les va a afectar, pero se lo van a traspasar a la ciudadanía. Entonces, lo que le afecta a ellos, entonces aquí le pegaron abajo. Entonces eso es directo. Entonces no digan que las personas no van a pagar impuestos. A ver, no es tan así. Entonces aquí hay un tema que tiene que ver con los arriendos de FL2. Entonces ¿qué es lo que pasa con los arriendos? Bueno, dentro de la normativa que existe hoy día, cuando tú arriendas un bien, entonces la norma hoy día establece que tú tienes que informar siempre y cuando el avalúo fiscal de ese bien esté sobre los 30 millones de pesos, por ahí parte. Pero para poder recaudar, entonces el legislador dice, al eliminar la exención a estas 2 viviendas de FL2, por un lado, vamos a eliminar esa exención, significa que van a quedar grabados, significa que van a quedar grabados con los impuestos de la ley de la renta. Es decir, ¿con qué tasa? 25%, por señor. Pero además pero no le aplicaron beneficio para la clase media, dice. ¿Cuál es el beneficio? ¿Ya? Si usted arrienda una vivienda, arrienda un bien raíz, porque acá no es solamente lo que estaba buscando mientras lo señalaba Alejandro, ojo, que lo tenía por ahí anotado. Lo que dice el legislador, lo que dice la reforma tributaria, el proyecto de reforma tributaria, es que si Alejandro arrienda un bien raíz, va a poder rebajar por ese arriendo hasta 8 UTA al año. 8 UTA al año, si estamos hablando de cerca de 5 millones de pesos, Alejandro. 450.000 pesos mensuales. Entonces tú vas a poder rebajar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Mire, le voy a dar un beneficio a la clase media. ¿Cuál? Que hasta hoy día usted no puede rebajar el gasto de arriendo, a menos que lo que usted arrienda lo destina a una actividad comercial. Pero si usted arrienda una casa para vivir, yo soy arrendatario, no arrendador, si yo soy el arrendatario de una casa para vivir, yo voy a poder rebajar de mi base de global complementario ese arriendo. Pero cuando yo lo vaya a hacer, yo voy a tener que informar quién es el que me arrendó. Y ahí el legislador dice, entonces el que le arrendó, por otro lado, tiene que tributar por ese arriendo. Ahí está el enlazado este tema, ¿ya? ¿Va a afectar? Lógicamente que va a afectar. Y para terminar esta parte, este punto, cuando dice la ministra, yo no la escuché lo que tú decías, pero cuando dice, si la ministra dice que el 97% de las personas no van a pagar impuestos, no. Lo que en la estadística del Servicio de Impuestos Internos dice que el 97% de los contribuyentes de los impuestos finales, impuesto al trabajo que se paga mensual, impuesto al global, está entre el tramo 1 y 3, significa que paga 0%, que ahí dice que está el 75% del 97%, ¿ya? O paga un 4%, un 8% o un 13,5%, es decir, no es que no paguen impuestos, si ellos están pagando impuestos, lo que está diciendo es que con la modificación que viene, a ellos no les va a afectar. Claro, no les va a afectar porque no le cambió la tasa,
la tasa se cambió más arriba. Pero si yo soy un contribuyente que pago todos los años un 8%, voy a seguir pagando el 8%. Entonces, ¿de dónde, cómo me dice que no voy a pagar impuestos? No, eso, ¿cierto, Alejandro? Son lindas palabras. No puede decir que va a afectar. No puede decir que va a afectar. Tiene que vender el tema. Claro que sí. Tiene que venderlo. Claro que sí. Pero claro venderlo, o sea, está bien, si una persona, vuelvo al punto de los DFL2, si una persona tiene 10 departamentos, o sea, en su inicio se debería haber dicho la ley, el legislador debería haber dicho en inicio, usted puede tener máximo 2 propiedades y cuya renta sea no sé cuánto y le pone un límite, un techo, de ahí para abajo va a estar exento. Y si tiene 3 rentas, o sea, 3 departamentos, 4 y 5, va a gravar de todas maneras. Es razonable. Pero en este caso, una persona, lo que tú decías, que arrienda un bien, como arrendador, va a tener que pagar. ¿Y va a tener que pagar 25%. Y si en el año recibe 10 millones de pesos, vale decir, o menos, ya 500.000 pesos lo arrienda, son 6 millones. El fisco, por no hacer nada, se va a llevar el 25%. Sí. 1,5 millones. Sí. Mucha plata. Así es. Oye, sí. Así es. Yo creo que en el tema, eso es lo que hemos estado escuchando estos días. Se habla mucho el tema del DFL2, ya, lo que era interesante tocarlo en este tema, pero no quisiera dejar pasar lo que tiene que ver con las rentas presuntas. ¿Ya? Porque el tema de las rentas presuntas es un tema que se ha cuidado mucho en el tiempo, desde que partió. Esto tiene muchos años, la renta presunta. ¿Qué es lo que es la renta presunta? Que hay 3 actividades en Chile que tienen un tratamiento tributario especial: los agricultores, los transportistas y la pequeña y mediana minería. Sí, correcto. ¿Cierto? Y ellos no tributan por las utilidades que generan. Tributan por un porcentaje de el valor corriente en plaza, si es un transportista, de un 10%, tributan sobre el 10% del avalúo fiscal de un predio agrícola, o tributan por un porcentaje de las ventas que va entre un 4% y un 20% de la venta de minerales. Esa es su base imponible, por eso que se llama presunta. Tú presumes una renta, que es distinta a los ingresos que generas y a las utilidades que generas. Y uno puede poner el ejemplo de ese transportista que tiene un camión, ¿verdad?, que le costó 50 millones de pesos, o que su valor corriente en plaza son 50 millones de pesos, y ese transportista genera ingresos por 150 millones al año. Y sus gastos, mira, vamos excesivos, Alejandro, mira, se gasta 70 millones al año en gastos, combustible, mantención. Ya, le quedaron 80 millones, 80 por 25. Ese es un puesto. 80 millones por 25%. 20 millones. 20 millones. ¿Y cuánto paga él? Él paga. ¿Cuánto dije que era la tasa? El valor corriente de plaza? 50. Significa que él tributa sobre el 10% de los 50. Es decir, su base imponible son 5 millones. Por 25%. Millón. Pero eso, ¿cómo? Deme un segundo. ¿Eso cómo viene ahora, Roberto? Para ir redondeando el tema. Lo que viene ahora. Ya, eso por un lado. Por otro lado, decía, mira, para estar en el régimen de renta presunta, dice que los agricultores, en el caso de los transportistas, no tenían que tener ventas superiores a 5.000 UTA, 5.000 UF, 5.000 UF, ya los de la mineros 17.000 UF, ventas anuales, y agricultores 9.000 UF. Ventas. Tus ventas al año no pueden superar 9.000 UF. 9.000 UF los agricultores, 5.000 UF los transportistas, 17.000 UF los mineros. Entonces, ese era uno de los requisitos que tú para estar. Que lo que trae la reforma tributaria es que aquí se quedan afuera todos los que vendan sobre 2.400 UF. Ya. Es decir, la renta, el beneficio de la renta presunta es solamente para aquellos que no tengan ventas superiores a 2.400 UF. ¿En qué?
en la agricultura, en la pequeña y mediana minería y en el transporte. Y de ahí para arriba todos tienen que pagar. Régimen general. Perfecto. Oye, nos quedan poquitos minutos, estamos en Educación Financiera junto a Alejandro Mancilla y nuestro invitado Roberto, que es un experto en temas tributarios, que nos está explicando con peras y manzanas, como se dice por ahí, el tema de la reforma tributaria. Pero yo quiero ir vuelvo contigo al tiro, Alejandro. Roberto, tú dijiste en un principio que no te gustaba el tema de la reforma tributaria que se va a hacer ahora, o no te gustaron las otras reformas. Hoy día, visto lo que tú vas analizado, lo que se viene, que ya no hay nada que hacer, o sea, ya está en el Parlamento y todo el tema, ¿cuánto va a afectar a la clase media y en el sentido de que le crees tú a lo que dicen ellos que no va a afectar al 97% de las personas? A ver, me acordé de mi estimado Carlos Cancino. Ya. ¿Te acuerdas de Carlos Cancino? Que siempre cuando tú decías, entonces yo siempre decía, a ver, déjeme explicar. Dije yo al principio, sí, ¿ya?, que esta reforma, la anterior reforma y la anterior reforma, ¿por qué no? Como reformas tributarias, yo señalé, y no soy yo el que lo señala, los expertos lo señalan, que toda reforma tributaria, es decir, hacer reforma sobre reforma y reforma, ¿no?, le hace mal al país. Perfecto. Por lo tanto, yo mantengo eso. Es decir, creo que volver a una nueva reforma tributaria, con nuevas reglas, ¿ya?, lo único que le hace es mal al país, en términos de imagen, en términos de un país serio, en términos de inversión. Eso es lo que señalo. Es decir, ahora, tú me dices, oye, pero esta reforma va a afectar. Mira, lo dijo muy bien Alejandro. Si no hay ninguna reforma tributaria que alguien nos salga afectado. Si, no, eso es imposible, ¿verdad, Alejandro? Sí. A alguien le va a afectar. Toda reforma tributaria tiene un impacto, tiene un efecto. Ahora, ¿cuánto es ese efecto? Bueno, hay que sincerar los números. Así es. Pero las reformas tributarias, para poder decir, validar si la reforma tributaria fue buena o no fue buena, si cumplió o no cumplió con el objetivo, es un análisis post. Y eso es lo que nos tapo. Perfecto. Nadie hace análisis después. Sí, pues, oye, voy contigo ahora, Alejandro. Alejandro, tú trabajas con personas, tú asesoras muchas empresas y todo. ¿Cuál es la opinión entre tus amigos, entre tus clientes, lo que va? ¿Cuál es tu opinión? Incertidumbre, en una palabra. Ya. Que se manifiesta de distintas maneras. Algunos están muy endeudados, preocupadísimos. Con estas tasas de interés que hay, le subió la deuda a esta empresa sin mover un dedo. Sin mover un dedo ya tiene mayores costos. Así es. Y las ventas están, hay sectores que están muy golpeados, la industria de la construcción, por ejemplo. Yo asesoro a algunos que están ligados a... Y eso se va a frenar de golpe, con la tasa de interés. Claro, la gente no va a comprar casa. Y con deudas en dólares, y pidió $1.000 al 3%, hoy día debe los mismos $1.000, pero a $1.000 cada dólar, y con mayor tasa de interés. Claro. Y la venta en descenso. O sea, es mal diagnóstico. Y más encima le agrego una reforma tributaria. Entonces, incertidumbre. Y frente a la incertidumbre nadie invierte, nadie hace nada. Y lo mismo que una persona natural, si uno pierde la pega, chuta, se frena todo, todos los gastos, todo se frena. La reforma tributaria de la presidenta Bachelet II dijo que iba a recaudar $8.000 millones. No los recaudó, no llegó a 4.000. Sí. Esta reforma tributaria dice que va a recaudar $11.500 millones, más que lo de la presidenta Bachelet. No los va a recaudar en un ambiente internacional con riesgo de recesión mundial, con riesgo de recesión. O sea, la lógica dice que eso no se va a cumplir. Pero vuelvo a decir exactamente lo mismo que planteé hace un ratito. Se dice reforma tributaria, más impuestos.
pero eso los economistas llaman la eficiencia del gasto. O sea, ¿en qué la estamos gastando? No, se habla, yo de muchos años que se habla de la modernización del Estado. Nadie le puede meter. No, o sea, nadie la metió. Nadie. Sí. Y el Sí. Estado gasta mucha plata. Oye, uno va a las oficinas públicas, disculpa, pero va a las oficinas públicas y ve gente, una cantidad enorme de gente trabajando en los municipios, que realmente no sé si será tan necesario. O sea, hay un Estado que en vez de achicarlo y bajar el gasto, lo agrandan más. Y cuando dice el presidente Boris que no va a haber nadie que gane sobre 5 millones de pesos, le descubren a los asesores en la moneda que ganan 13, 14 millones de pesos mensuales. Entonces a ver, eso es lo complicado. Yo estoy de acuerdo. La gente está molesta. Por sí, eso la gente está molesta. Muy molesta. Se dice una cosa, pero se hace lo contrario. Dicho en este programa. Sí. En este programa hemos dicho una frase: por sus hechos los conoceréis. Así más es. Que por las palabras, más. No va a tener efecto, el 97% no le va a afectar la reforma. Por sus hechos los conoceréis. Claro. Y la práctica dice totalmente lo contrario a lo que se dice. Perfecto. Oye, nos quedan 3 minutitos. Quiero, te doy 1 minuto y medio, 2 minutos a ti, Roberto. Primero agradecerte, por supuesto. Te vamos a seguir invitando, porque vamos a tener un ciclo de 8 programas que vamos a grabar junto a Alejandro y esperamos tenerte en uno de ellos. Van a ser programas que van ahí específicos como ahora, que tratamos solamente reforma tributaria. AFP, en fin, vamos a ver, vamos a tener una reunión los próximos días con Alejandro y la persona que nos está asesorando, en que esperamos que nos acompañe ahí, Roberto, con todos tus conocimientos. Así que te queremos agradecer en este día sábado que nos haya acompañado. Reitero mi agradecimiento a la invitación que me hizo Alejandro a su programa de educación financiera aquí en H Radio, y poder compartir con él y contigo, Hernán. Para mí siempre ha sido un agrado estar en H Radio, y cuenten conmigo, así a disposición para poder conversar sobre temas tributarios hoy día con todo el tema de la contingencia de esta reforma tributaria, que hay que esperar también lo que va a salir en definitiva, porque acá, ¿verdad, Alejandro? Entra una reforma tributaria que nadie dice que va a resultar lo que ahí está estipulado, porque tiene que entrar a una discusión en el Parlamento, claro. Y ahí en esa discusión pasan muchas cosas, así que nos ha encantado. Yo a su disposición, y mi agradecimiento y un saludo a todos los auditores y auditoras de H Radio. Perfecto. Alejandro. Un agrado, Roberto, contar contigo, con tu conocimiento. Tú eres experto tributario, asesoras muchas empresas en temas de impuestos, y por eso nos hemos acordado. Yo me acordé de ti porque yo el tema tributario lo conozco globalmente. Yo me dedico más al tema financiero, y ahí está el mix entre lo financiero y lo tributario. Y un agrado compartir contigo, Roberto. Muchas gracias por tu disposición, y a los auditores también muchas gracias, y tratando de aportar un granito de arena. Como gracias, siempre. Hernán, sí. Por el espacio. Vale, no me dejen solo en pantalla todavía, Roberto, por favor. Vamos a terminar este programa. Gracias por acompañarnos en el programa de Educación Financiera. Estuvimos junto a panelista estable, don Alejandro Mancilla, y un gran invitado como Roberto Lucero, que nos acompañó en este día sábado aquí en Educación Financiera. Nos vamos a la pausa y regresamos. Vamos. Chau, chau.